Es un honor abrir la palabra del Señor con ustedes esta mañana. No quiero leer todos los hechos, pero al menos los dos últimos capítulos. Por favor, vayan conmigo a Hechos 27 y 28. Y porque afirmamos la afirmación de Pablo a Timoteo de dedicarse a la lectura pública de la Escritura, voy a leer esta narrativa a ustedes esta mañana. Hechos 27, comenzando el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embargándonos en una nave adramitena que íbamos a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegamos muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo nos pone cerca del finales de septiembre. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que a Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos llegar al esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y temiendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, quien soy, a quien sirva, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, pues yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada.
Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales que nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando a que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apia y los 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que después de 3 días Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén a manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, pero en no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraban y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra:
bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones esta mañana. Cuando Oscar Wilde estaba estudiando clásicos en la Universidad de Oxford, parte de su programa era tomar un examen oral para examinar su competencia en el idioma griego. Temprano en el examen, que la junta que lo estaba entrevistando les pareció que Oscar Wilde era un poco arrogante. Entonces le entregaron una copia del Nuevo Testamento griego en un intento para humillarlo. Le pidieron que fuese a Hechos 27, que es uno de los más difíciles, de los capítulos más difíciles en todo el Nuevo Testamento, mucho vocabulario náutico y una sintaxis difícil. Wilde leyó el griego y lo tradujo perfectamente. Un poco molestos, ellos dijeron: danos el Nuevo Testamento de regreso, y Wilde dijo: por favor, déjeme seguir, quiero saber cómo termina la historia. Donde sea que te encuentres con el griego de Hechos 27 esta mañana, ya sea que puedas conjugar los verbos o no, identificar el argumento, tenemos aspectos más importantes que preocuparnos que el lenguaje original. Cuando se trata de esos 2 capítulos, todos tenemos cosas más grandes, más importantes. ¿Qué haces con una narrativa como esta? ¿Qué haces con Hechos 27 y 28? ¿Qué haces cuando venimos a predicar ese texto? ¿Cómo entendemos esta narrativa dentro del esquema del libro de Hechos? Podríamos hacer más grande la pregunta y regresar al capítulo 21 o hacerlo del capítulo 21. El pastor muy bien intencionado comenzará el libro de Hechos y se va a gloriar en el evangelio y en el drama de los primeros capítulos, como el evangelio sigue avanzando, pero cuando llegan al capítulo 21 no sabemos muy bien qué hacer. Solo un juicio tras otro, y no se dan veredictos, y luego Pablo apela a César y llegamos a esta historia de este barco que ahora leímos, y termina con Pablo siendo arrestado en una casa en Roma. Esto no es una anomalía, este no es un anticlímax, esto no es un cabo suelto para el final del libro de los Hechos. Debemos entender Hechos 27 y 28 como el centro dramático de este libro. Si leemos adecuadamente la narrativa, hay una manera de entender el libro, capítulo 27 y 28, como una conclusión enfática a la teología que Lucas está dándonos desde el capítulo 1. ¿Cómo llegamos ahí? Sin tratar de sobresimplificar la tarea. Consideremos una palabra, contexto. Esta es la base de la hermenéutica. Si pensamos adecuadamente a través del contexto, podemos ver cómo casa esta narrativa en el libro de los Hechos y en nuestras vidas. Déjeme explicar lo que quiero decir por contexto, y no quiero decir solo una consideración del texto que viene antes o después. Cuando decimos contexto, a menudo queremos decir solo la consideración del texto que viene antes, pero hay muchos favores de contexto que podemos considerar cuando leemos cualquier texto. Alguno de ellos puede ser una consideración del contexto cultural. ¿Cuál era la cultura, el contexto cultural en el cual Lucas estaba escribiendo cuando escribió esta narrativa? Y cómo una consideración de la cultura puede ayudarnos a entender esta narrativa. Otro es entender un contexto escritural más amplio. ¿Cómo casa hechos en la Biblia? ¿Qué está haciendo Lucas para construir su teología?
El tercero puede ser lo que a menudo llamo el contexto aplicativo. ¿Qué quería lograr Lucas en la vida de sus lectores? ¿Cuál fue la intención de Lucas de impregnar esta narrativa en las vidas de sus lectores para que sus vidas nunca fuesen las mismas de nuevo? Y todo lo que quiero hacer esta mañana es caminar a través de una consideración del contexto de estos dos capítulos. El contexto cultural, el contexto escritural amplio y el contexto aplicativo. Comenzando con el contexto cultural. Si pensamos acerca de eso, el sistema de creencia en el mundo en el cual Lucas escribió esta narrativa, hay tres cosas que serán útiles particularmente que conozcamos. La primera es que dentro del mundo helenístico había una profunda creencia prevalente en lo que podemos llamar una retribución divina. También estaba la creencia de lo que la gente se refería a contaminación religiosa. Luego tercero, la realidad que en ese momento en el que Lucas escribía, viajar por el mar era muy peligroso. Caminemos a través de esas. Retribución divina, por así decirlo, es una idea que los infortunios caían sobre personas malvadas. Eran en realidad castigos organizados por los dioses, por así decirlo. Si los infortunios caían sobre un hombre impío, podía ser interpretado como infortunios que era traído por los dioses, castigos por sus crímenes. Piensen acerca de la Odisea. Él hizo la conexión explícita para nosotros. Cuando Odiseos navega en sus viajes, nos dice que la razón es porque ha enojado a Poseidón, el rey del mar. Los dioses no estaban felices con él. Segunda, la contaminación religiosa, la idea que el inocente, si se asociaba con el culpable, aún sin saberlo, serían susceptibles al mismo castigo. Si el inocente se asociaba al culpable aún sin saberlo, ahora era susceptible al mismo castigo. Piensen en cuanto a Jonás, creo que todos lo conocemos. Los que estaban en el barco querían huir porque sabían que él estaba huyendo de su Dios y ellos estarían también susceptibles a esto. Y tercero, la realidad de que navegar en el mar era muy peligroso en esa época. Es difícil entender en la época que vivimos ahora. Antes de venir al seminario serví 7 años en el Royal Navy de Su Majestad, Dios salve a la reina. Y 6 de esos años fueron debajo del agua, en una lata de sardinas, de otras palabras, un submarino. El primer año, antes de bajar en el submarino, estuve en portaaviones. No hubo en algún momento en el portaaviones en el que yo dije que realmente estábamos en peligro, al menos no desde el océano. Había un día que recuerdo, donde estábamos vaporando en la costa este de África, y algo golpeó nuestro portaaviones, y rápidamente hizo ver ese barco, ver como una bañera, y fuimos lanzados hacia afuera. Esa fue la única vez que nos dimos cuenta realmente del océano. Pero no tiene nada que ver con los peligros que enfrentaron los que navegaban durante el tiempo de Lucas, en barcos más pequeños, sin equipo de navegación y sin habilidad para pronosticar el clima. Estaban sujetos a los elementos y especialmente el océano. Si combinamos esas tres cosas, la retribución divina, la contaminación religiosa y el peligro de navegar en el mar, podemos ver rápidamente el propósito de esta narrativa de naufragio. Estamos en Hechos 27 y desde Hechos 21 en adelante Pablo ha estado en juicio tras juicio tras juicio, y no hay veredicto que se ha dado. Todavía está siendo acusado. Nadie ha proclamado que él sea inocente. Entonces apela al César, el mero mero, y le dice: tráeme delante de César. Y entonces
va y lo llevan a Hechos 17. Nos lleva hasta Hechos 27. Y todos entienden que si este hombre es culpable, le va a venir mal. Y vamos hasta Hechos 27 con mucho temor. ¿Qué va a pasar a estos hombres en el barco? Inmediatamente las cosas no van bien. Pablo habla y Lucas quiere presentar como aquel que está hablando la verdad. Presenta a Pablo como aquel que habla la verdad. Así que Pablo le dice al hombre en el versículo 10 en adelante: no creo que debemos ir. Creo que hay peligro adelante. Este es un hombre que está hablando la verdad y lo ignoran y siguen navegando y rápidamente viene la tormenta. El viento fuerte golpea en el versículo 14. Comienzan a tirar su carga que llevaban y con eso pudo haber salido también la vela principal. Eran hombres desesperados. Regresando a ese tiempo en el portaaviones, se me ocurrió esta semana mientras estaba trabajando en este texto que de hecho yo navegué alguna de esas partes del viaje de Pablo. Estuvimos operando en el Océano Índico por un número de meses. Estábamos buscando unos piratas y al final de la operación llegamos a través del canal Suez y cruzamos el Mediterráneo. Y hay una porción de nuestro viaje que coincide con nuestro viaje acá. Y de hecho experimentamos este viento del noreste. Y recuerdo porque estaba abajo y alguien me dijo: debes ir a la parte de arriba y experimentar el viento. Subí con algunos de mis amigos. Llegamos a la superficie y el viento estaba tan fuerte que no podíamos estar de pie. Literalmente caímos al suelo y nos arrastramos hasta estar en un lugar más seguro. Y tenía una rampa por la cual lanzábamos los aviones. Y nosotros llegamos a esa rampa para resguardarnos. Pero Pablo dice en el versículo 15 que no podían soportar el viento. Es lo mejor que puedes hacer, es dirigirse a ese. Nosotros en nuestro barco estábamos dirigiéndonos justo al viento y estábamos enfrentando este viento por unos 15 minutos. Luego bajé y me di cuenta que me había quemado el vierno. Mi cara estaba del mismo color que mi pelo. Así fue de fuerte. Pablo está a la misericordia de este viento ahora en este barco más pequeño y realmente las cosas no se ven bien cuando leemos en el versículo 20 que todas las cosas de ser salvos estaba abandonándose. La implicación es que si lo lees desde una perspectiva helenística es que este hombre es culpable porque todo lo está pasando ahora. Pablo se para y dice: hombres, estén animados. Estén animados porque un ángel del Señor me visitó esta noche. Y miren la manera en que Pablo describe esto. Y Pablo reconoce a Dios como aquel que adora, aquel que se le presentó. ¿Sabe que le está hablando a paganos? Se me ha asegurado que todos vamos a ser salvos. Tan seguro está Pablo de ese veredicto que les da un consejo que va contrario a lo que ellos querían hacer. Y mirarán que a medida que la narrativa progresa, van a ver y van a pensar que Pablo es culpable. Comienzan a tomar planes para bajarse del barco. Imaginen la narrativa de Jonás. En el caso de Jonás querían sacarlo a él. Sabían que no podían estar con él por la contaminación religiosa. Y es exactamente lo que los hombres en Hechos están haciendo. Están tratando de alejarse de Pablo. Y Pablo les dice: a menos que ellos se queden en el barco, nadie puede ser salvado. Deben quedarse conmigo. Y parece que Pablo de hecho los persuade. Porque entonces parte el pan y los alimenta. Y habiendo dicho en el versículo 22, estén animados, tengan buen ánimo. En el 36 veremos que tuvieron buen ánimo. La repetición de ese verbo sugiere que los hombres ahora habían venido a bordo otra vez con los veredictos de que Pablo era inocente, o que al menos
todos iban a sobrevivir esto. Así que no piensan esa retórica del capítulo. No es una declaración perfecta cuando dice que todos fueron traídos a salvo a la tierra. Con esto viene el veredicto que Pablo es inocente. Juicio tras juicio tras juicio, no se declaraba ningún veredicto. Y entonces el punto ¿es este hombre culpable o no? Después del naufragio se concluye, él es inocente. Dentro del contexto cultural, este hombre no está condenado. Y con eso vamos al capítulo 28. Y ahora Lucas nos permite jugar con el veredicto o disfrutar la declaración de la inocencia de Pablo. ¿Qué quiero decir por eso? Mientras venimos a Malta, vienen a Malta, ahora sabemos que Pablo es inocente. Si hemos estado dando seguimiento a través de Hechos, no estamos cuestionando si él es culpable o no, pero los de Malta no saben esto. Ocupamos lo que se llama la posición privilegiada del lector. Sabemos más que los personajes que están en el drama. Lucas tiene la intención de no persuadirlos al lector más, pero simplemente que disfrutemos lo que está sucediendo. Por eso a menudo nos reímos que la víbora se aferra a su mano. Y todos dicen, él es un asesino. Pues eso nunca estuvo en mente de... Nunca nadie había dicho que era un asesino, pero piensan esto, porque dicen, escapó la justicia con J capital, mayúscula, pero no se le permitió vivir. Creo que esa es una buena traducción, porque no solo están apelando a un sentido de justicia, sino a un Dios cuyo nombre es justicia. Ella no le ha permitido vivir, porque la víbora la mordió. Y ahora tienen que irse al otro extremo porque no le pasa nada. Ahora dicen, él es un Dios. Nunca estábamos tratando de probar eso. Solo queremos decir que él era inocente. Miren cómo esta escena se nos da por Lucas solo para disfrutar el hecho que Pablo es sin duda inocente. Hechos termina en Roma con Pablo bajo un arresto en un hogar y es muy extraño porque él tiene libertad. Tiene libertad de invitar a muchos a su casa y predicar el evangelio. Lo mismo que lo metió en problemas en primer lugar, ahora le está permitiendo tener y poder hacerlo con libertad. Noten qué es lo que no está en el final de la narrativa de Hechos. ¿Qué falta en el final de la narrativa de Hechos? Es el juicio delante de César. Por eso es que la gente dice, esto es un anticlímax. O algunos dicen, ¿sabes qué? Lucas de hecho tenía un tercer volumen, lo que pasa es que nunca nos llegó. O puede ser que hay un punto literario en la manera que termina. Ha estado en el juicio por 7 capítulos y no tuvimos el final. ¿Por qué? Porque él es inocente. Ahora aléjense un poco y piensen acerca de la significancia de la declaración de la inocencia de Pablo dentro de la narrativa. Hechos 1:8 dice, serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y mientras sigue la narrativa de Hechos, sigue exactamente esa trayectoria. Al principio de ese libro vemos el Evangelio siendo proclamado en Jerusalén, luego va a Judea y Samaria y luego eventualmente en el capítulo 28 termina en los confines de la tierra. El Evangelio está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Exactamente lo que Jesús determinó que haría ha sido llevado a cabo. Y no hay ningún evento que lo va a forzar. El punto no es simplemente una declaración de la inocencia de Pablo, sino es una validación de su mensaje, es una validación de su ministerio. El Evangelio ha ido a los confines de la tierra y no hay nada que lo puede forzar. Estar de este lado del púlpito, mirándolos a ustedes hombres, es sobrecogedor. Habiéndome sentado exactamente en el lugar que ustedes están ahora, habiéndome sentado en el salón y ahora estar en el otro lado del escritorio, del púlpito, es sobrecogedor. Y digo esto porque estamos en una posición privilegiada de ver muchos hombres pasar por el seminario, entrenarse para el ministerio del Evangelio y ser enviados con altas expectativas. No me entiendan mal. No está mal tener altas expectativas, querer predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero el elemento
sobrecogedor es que tu ministerio no va a ir de la manera que tú crees. El aspecto sobrecogedor de estar ahora en este lado del escritorio es saber que donde quiera que vayas no va a suceder de la manera que tú crees que va a suceder. Hay dificultades adelante de ti más difíciles de las que esperas. Hay obstáculos a tu ministerio que no pudiste ver antes. Y no vas a poder escribir el guión de tu ministerio de evangelio. Pero sabe esto y sea animado. El evangelio va a hacer en ti y a través de ti exactamente lo que Dios quiere que haga. Si Dios quiere que tengas un ministerio donde veas a muchos salvados, entonces eso es exactamente lo que va a suceder. Si Dios quiere que tengas un ministerio donde no ves a nadie venir a una fe salvadora, entonces eso es exactamente lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti, lo que el Evangelio va a hacer a través de ti. Si la intención de Dios es que tu ministerio sea solo con unos pocos santos en un área de tu santificación para toda tu vida, eso es exactamente lo que el Evangelio va a hacer a través de ti. Podemos ser animados por eso. Ahora, se nos está acabando el tiempo. Otra capa de contexto que debemos considerar es lo que llamo un contexto espiritual más amplio. Y aquí estoy pensando otra vez cómo es que Lucas compone esa narrativa. ¿Qué hace Lucas en la narrativa de Hechos, especialmente para afianzar su teología que ha venido antes? Y algo que puedes notar es que a través del libro de los Hechos, Lucas presenta a Pablo de una manera que es extrañamente familiar para nosotros, porque es la manera en que él presentó a Jesús en su evangelio. No pocos académicos han notado que muchas incidencias en la vida de Pablo paralelan a aquellas de Jesús en los evangelios. Y podemos ir más allá de eso. Y no solo es que Pablo está afianzando la presentación de Pablo a Jesús, está afianzando la presentación de Pablo a Jesús, tanto como Jesús es el siervo sufriente en Isaías. Está esa teología de siervo que corre por todo Hechos desde el principio. Cuando Jesús asciende, la implicación es que el siervo no está más en medio de nosotros. Entonces pasa el batón y deja que los apóstoles corran con ello, especialmente Pablo. Por eso es que en Hechos 13, solo como un ejemplo, Pablo da una declaración y dice: el Señor nos dijo, y luego cita una de las canciones del siervo sufriente, Isaías 49. Y podrías decir, esto se lo dijo al siervo sufriente, el libro de Isaías, pero ese es exactamente el punto. Pablo está extendiendo el ministerio hasta los confines de la tierra. No sé si notaste cuando leí esos 2 capítulos cuánto de Jesús hay ahí. Pablo se identifica como un individuo único desde el principio por virtud del hecho de que cuando un ángel viene a visitarlo. Noten que cuando él da su discurso en el versículo 33 y adelante dice: ni un cabello va a perecer de tu cabeza. Esa es casi una cita textual del discurso de Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, cuando le dijo a sus seguidores que habrá tribulación y dificultad, pero que ni un cabello fallará o faltará de sus cabezas, en Lucas 21. Y luego dice que tomó el pan y dio gracias a Dios, partió el pan, y los comentaristas están diciendo: ¿está realmente Pablo dando la comunión a paganos? Pero eso es perder el punto. No es eso que era una comida de comunión, pero es otro punto en el que Pablo está conectado con Jesús. De hecho, lo que tenemos acá es el testimonio de un hombre que partió el pan y alimentó a muchos. ¿Ves cómo Lucas va más allá para darnos un nivel de detalle extra, para notar que 276 personas estaban en el barco? Incluso para Lucas eso es un detalle extra. ¿Y qué hicieron? Estaban satisfechos cuando comieron, así que arrojaron el resto de la comida. Suena extraño, como que alguien que leemos en el Evangelio. Luego, cuando llega a Malta, tenía este ministerio hacia Publio y su padre, que está enfermo. Así que Pablo viene, pone sus manos sobre él y ora.
El padre de Publio es sanado. Y la sanidad es tan notoria que todos los enfermos vienen a él y son sanados. Que es exactamente lo que sucedió en Lucas 4, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Vemos como Lucas está presentando a Pablo de una manera que recuerda a Jesús mismo, no en una manera general, sino como el siervo sufriente. Un verbo que vemos una y otra vez en Isaías 53 en la versión griega es entregar. En el versículo 27, no por accidente Pablo fue entregado. Y veremos cómo Pablo cita del libro de Isaías. En el día de la muerte del rey Usías, vi al Señor alto y levantado. Y el serafín decía y cantaba: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Un día toda la tierra será llena con toda su gloria. Isaías el profeta ve su salvación. Y al ver su salvación, él reconoce su pecado. Y al reconocer su pecado, él es limpiado. Y habiendo sido limpiado, ahora es una herramienta útil para que el Señor mande a predicar. Isaías 6, en muchas maneras, es un microcosmo de todo el mensaje del libro. Esto es lo que Israel está supuesto a hacer. La nación de Israel está supuesta a ver esa salvación y reconocer su pecado y ser sanado y ser enviados como siervos para las naciones, pero rehusaron ver esa salvación. Así que el siervo entra. Él creció como nosotros. No tenía forma ni majestad que lo estimáramos. No tuvo belleza que lo deseáramos. Fue un hombre de quebrantos, afligido con mucho dolor. Él fue guiado como un cordero al matadero y no abrió su boca, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Pablo cita de Isaías 6 al final del libro de los Hechos. ¿Qué está tratando de lograr aquí? ¿Qué está haciendo? Hay muchas observaciones que la gente ha hecho, que la gente ha dicho y son correctas, que Pablo está diciendo de nuevo, nada ha cambiado. Así como fue en los días de Isaías, así es ahora. No vas a ver tu salvación. Ahora el Evangelio va a ir a los gentiles, absolutamente. Al mismo tiempo, hay una razón por la que Pablo regresa al principio de Isaías, al final de Hechos. Él regresa al comienzo de Isaías, al final de Hechos, para ofrecer una invitación. Similar al término abrupto del Evangelio de Marcos, terminamos abruptamente el libro de Hechos. La idea es que el lector entienda que Pablo quiere que continúes con la misión del siervo. Jesús el siervo no está más con nosotros. Pablo no está más con nosotros y quiere que pases este batón a los siervos para que vayamos y hagamos de la misma manera. No hay un beneficio adicional para nuestra obra, pero que podamos caminar en la postura humilde, haciendo llegar el Evangelio a las naciones. Estoy leyendo un libro con Laura, mi esposa, ahora, llamado The Work of the Pastor, el libro, la obra del pastor, por un hombre llamado William Steele. Está con el Señor. Él pastoreó en Glasgow por muchos años. Y hay una sección en el libro llamado acerca de la visitación. Habla acerca de la responsabilidad del pastor, que el pastor tiene de visitar a sus congregantes. Y dice ahí, tienes que darte cuenta cuando entras a un cuarto. Dios entra. No porque hay algo especial acerca de ti, no hay nada especial acerca de ti. Sin embargo, cuando entras al hogar de uno de los congregantes de tu iglesia, Dios entra. Lo que Steele quiere decir es que tienes que reconocer, pastor, que estás representando el Evangelio a los miembros de tu congregación. Y entonces dice, asegúrate que lo que sea el consejo que des es el consejo de Dios. Que cualquier exhortación que des, das la exhortación de Dios.
Cuando tengas que exhortar a alguien, lo haces de parte de Dios. Y yo añadiría al pensamiento de William Steele y diría, mientras entres, asegúrate que adoptas la postura del siervo, que entras con mucha humildad como su pastor, que has luchado duramente a diario en el pastorado, que vas a poner a un lado todo el sentido de ser conocido, de ser aplaudido, porque ese no es el ministerio al cual el Señor te ha llamado. Y yo incluso diría que el grado al cual estás dispuesto a adoptar la postura de un siervo es el grado por el cual el Señor va a hacer manifestar el Evangelio a través tuyo. La última capa de contexto. Hemos visto el contexto cultural, el contexto escritural más amplio. Ahora pensemos acerca del contexto aplicativo. Porque hay un sentido en el que todavía no hemos respondido a nuestra pregunta: ¿qué haces con una narrativa como Hechos 27 y Hechos 28? Todo lo que he hecho hasta ahora es hacer algunas aplicaciones muy fáciles de un predicador a un grupo de predicadores acerca de un predicador. Eso no es difícil, y espero que todos podamos conectar algunos puntos a lo largo de esas líneas, pero eso no va a ser tu norma. En un poco tiempo que tenemos, estás detrás del púlpito y domingo tras domingo la gente que está ahí quiere ser alimentado de toda la Escritura, incluyendo pasajes como esto. Tu norma será ministrar la palabra de Dios a la mujer de 90 años que ha caminado con el Señor más de lo que tú has vivido. Y de hecho, la semana pasada le dijeron que tiene demencia. Y puede entender algo ahorita, pero ya en 6 meses no será la misma persona más. Tu norma es ministrar al joven de 20 años que tiene toda su vida adelante, que está lleno de vida y que tiene altas esperanzas para su carrera, pero solo encontró algo en su brazo. Y el doctor dijo, es muy agresivo y tienes 1 año más de vida. Tu norma es hablar a la madre soltera que está haciendo todo lo que puede para terminar el mes. Y todo lo que puede para criar a sus 3 hijos de la realidad y la dolorosa realidad que su papá se dio por vencido y salió por la puerta. Tu norma es hablar a la familia, a la pareja que tiene todo juntos, pero que no tienen el amor de Jesús en su vida. Entonces, ¿qué dices de una narrativa como esta? De nuevo, ayuda a conocer la teología de Lucas. Y haces bien recordar que esta es una obra de 2 volúmenes, hablando acerca de una historia junta. Al principio del volumen 1 dice, te escribo a ti, Teófilo, para darte certeza de las cosas de las que te he enseñado. Esta narrativa completa está acá para afianzar tu creencia en la verdad. Entonces sabes que en Lucas y Hechos él da una atención particular a comer comidas. Especialmente en el libro de Hechos vemos a los creyentes comiendo juntos, viniendo a estar juntos, reuniéndose, partiendo el pan juntos, alabando juntos, orando al Señor juntos. Esto parece ser un aspecto de la narrativa de Lucas que él quiere impregnar en nosotros y quiere que sea nuestra norma. Esta debe ser tu norma, dice. Y entonces tú dices, hermanos, hermanas, yo sé que esta mañana hay algunos de ustedes acá que están pasando por pruebas más difíciles de lo que cualquier palabra puede expresar. Sé que algunos acá esta mañana lo mejor que pudieron hacer es simplemente venir. Y que mientras cantábamos alabanzas a nuestro Dios, tu voz estuvo realmente callada esta mañana. Eso está bien. Mientras sigues viniendo a reunirte con la gente de Dios, dedicándote a la oración y a las escrituras y a la comunión,
mientras trazas un plan sencillo de obediencia. Sabe esto, que nuestro Dios es soberano. Él no ha perdido el control. El Evangelio va a triunfar en ti y a través de ti, y lo hará hasta que Jesús regrese.